Para una ubicación de los estudiantes en el espacio y en la historia, es necesario que veamos los periodos históricos. Veamos primero un concepto que es fundamental, el concepto de dialéctica histórica. ¿Qué es la dialéctica histórica? Es que a todo período histórico le sucede uno contrario, en la manera, óigase bien, en la manera de actuar y de pensar del hombre. A esto se le llama dialéctica histórica. Miremos los periodos entonces. Primero, nos encontramos ante el Paleolítico. El Paleolítico se da más o menos unos 10.000 años antes de Cristo. En este tiempo, el hombre empieza a pensar. El hombre se encuentra a la intemperie. Está asombrado ante los fenómenos naturales. No hay un concepto de familia, es nómada. Va de un sitio a otro sitio buscando sus propios alimentos. El término paleolítico, como bien lo dice, es paleolíticos, piedra pulimentada. El hombre empieza, mejor dicho, en la historia se encuentran vestigios de herramientas de esa época. Por eso pensamos que allá el hombre empieza a pensar. No supimos cuánto. A esto se le llama el eslabón perdido. No supimos cuándo. El hombre empieza entonces a tener elaboración de herramientas. Ya es una visión y es un inicio de algo de la tecnología. El hombre empieza a pensar. A eso le llamamos el Homo sapiens. Y entonces, como le dije, aparece la tecnología. Vamos ahora a enfocarnos en el periodo neolítico. Neos y litos piedra, neos nuevo, nueva piedra pulimentada. Han pasado ya 4.000 años y el hombre ha tenido este progreso. Entonces se da en el 6.000 años antes de Cristo. Observemos la lámina. ¿Qué hará ese hombre ahí? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Entonces miren, el hombre descubre el fuego. Eso es un fenómeno trascendental en toda la historia. La posibilidad de cocinar, la posibilidad de hacer herramientas nuevas con los metales, la posibilidad de alumbrarse, de tener calor. Aparecen entonces las herramientas. Ya es capaz de fundir metales y de hacer herramientas para defenderse de la naturaleza. Aparece el concepto de trabajo. Y ese trabajo es básicamente la agricultura. Descubre la agricultura. Descubre que al arrojar una semilla, esta crece, esta germina, crece y vuelve a producir frutos. Y esto le da la posibilidad entonces de empezar a cultivar, de tener comercio. Y para ese comercio va a aparecer el concepto de dinero. No la moneda que tenemos hoy por hoy. De alguna manera hacían intercambios y eso se convertía en dinero. Aparece entonces la familia. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve sedentario y empieza a hacer todo lo anterior con su familia. Sedentario, ya tiene una sede, ya tiene una cueva allá donde se mete, donde se organiza y donde tiene su familia. Crea entonces la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Un grupo de familias, células que la componen. Entonces va a aparecer ese concepto y empieza a creer en los dioses, empieza a ser animista y empieza a tener manifestaciones artísticas. Conforme nosotros decoramos la casa, le ponemos un cuadro, le ponemos el retrato de la mamá, del papá, algo así. Ellos cogían y pintaban las escenas de cacería, las escenas de trabajo y las escenas de su convivencia familiar. Luego de este gran progreso, aparecen aproximadamente 2.000 años que pasan
se forman grandes culturas. Estas grandes culturas aparecen más o menos 4000 años antes de Cristo. Aparecen, por ejemplo, voy a decir algunas, no todas, pero voy a decir algunas. Aparece, por ejemplo, la cultura china, que es una cultura altamente filosófica. Aparece la cultura asiria, que es una cultura altamente religiosa. Aparece la cultura árabe, que es una cultura que nos trae las matemáticas. Acuérdense de la divina álgebra, que viene de por allá, y de los números arábigos. Aparece la cultura hindú, que es una cultura altamente espiritual. Casi que todas las fábulas que nosotros conocemos provienen de esa cultura, de los hindúes. Aparece entonces luego la cultura egipcia. Esta cultura nos trae altamente la ingeniería y la arquitectura. Y entonces aparece una cultura que se llama la cultura clásica. Esta cultura clásica ya la conocemos mucho, ya vemos películas en televisión, películas ya montadas que nos hablan de cómo vivían los griegos, cómo eran los griegos, cómo pensaban los griegos y cómo pensaban los romanos. Entonces, la cultura clásica la componen los griegos y los romanos. Vamos a ver luego, entonces, cómo funcionaba esa cultura clásica.